18. Quédense para ver más. Iniciemos por una breve introducción. El movimiento estudiantil de 1968 fue un acontecimiento de gran relevancia en la historia contemporánea, que tuvo un lugar en varios países del mundo, pero que sin duda tuvo uno de sus episodios más significativos en México. Este movimiento estudiantil fue un fenómeno social y político que surgió como respuesta a una serie de conflictos y tensiones que se venían gestando en la sociedad mexicana desde hace varios años atrás. El movimiento estudiantil de 1968 fue liderado principalmente por jóvenes universitarios, quienes organizaron manifestaciones masivas y marchas por todo el país. Estas protestas fueron reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad del gobierno, lo que llevó a un aumento en la violencia y la represión por parte de las autoridades. Las protestas estudiantiles en México alcanzaron su punto álgido en 1968, cuando miles de jóvenes se unieron para exigir cambios políticos y sociales en el país. Las demandas de los estudiantes incluían la libertad de expresión, la democratización de la educación y la garantía de los derechos humanos. Como hipótesis se plantea para esta investigación que se hizo que las causas del movimiento estudiantil de 1968 en México fueron el autoritarismo del gobierno, la represión policial y la falta de libertades democráticas, mientras que las consecuencias fueron la violencia desencadenada por el conflicto, la represión de la protesta estudiantil y la creación de un clima de miedo y desconfianza en la sociedad mexicana. Ahora ubiquémonos un poco en estas causas que originaron el movimiento estudiantil. Este tuvo sus raíces en la demanda de mayores libertades democráticas, la crítica al autoritarismo del gobierno y la represión policial a las manifestaciones estudiantiles. Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, IPN, se unieron para exigir cambios en el sistema político y reclamar la liberación de presos políticos. Otra de las causas fue la represión en las universidades. El gobierno ejercía un control estricto sobre las instituciones educativas, reprimiendo a los estudiantes y profesores que expresaban ideas o demandas contrarias al régimen. Esto generó un clima de descontento y malestar entre la comunidad estudiantil. Al igual, también una de las causas fue la desigualdad social. En México existía una profunda desigualdad social y económica, donde una minoría privilegiada se beneficiaba de la riqueza del país, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza. Los estudiantes, en su mayoría de clases medias y bajas, se sentían excluidos y marginados en un sistema que no les ofrecía oportunidades de progreso. También tuvo que ver mucho la influencia de movimientos internacionales. El contexto político mundial de la época, marcado por movimientos sociales y culturales en diferentes países, como la Revolución Cultural en China o las protestas estudiantiles en Francia, también influyeron en la conciencia de los jóvenes mexicanos, inspirándolos a exigir cambios y reformas en su propio país. También se habla de una crisis política y social. México atravesaba una crisis política y social en la década de 1960, con conflictos laborales, protestas campesinas y tensiones políticas que sumaban a la creciente inconformidad de la sociedad con el gobierno en turno. Pero a todo esto, ¿cuáles fueron las consecuencias de este movimiento? Bueno, las consecuencias del movimiento estudiantil fueron trágicas y perdurables en la memoria colectiva de México. El gobierno respondió a las protestas con una brutal represión.
que culminó en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. En la que cientos de estudiantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado. Después de la represión, el gobierno intensificó su control sobre la sociedad mexicana, reprimiendo cualquier forma de disidencia y limitando las libertades democráticas. Muchos líderes estudiantiles fueron encarcelados o exiliados, y se creó un clima de miedo y desconfianza en la sociedad. También otra de las consecuencias importantes dentro de todo esto fue la censura y control de la prensa. Como resultado de la represión estatal, se impuso un clima de censura y control sobre los medios de comunicación, limitando así la libertad de expresión y la difusión de información independiente. Pero esperen, que esto no acaba aquí. El movimiento estudiantil de 1968 se caracterizó por su carácter pacífico y democrático, con consignas como "No queremos balazos, queremos libros" y "Queremos un país mejor". Sin embargo, la represión del gobierno endureció el tono de los protestantes y desencadenó actos de violencia por parte de algunos grupos radicales. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz justificó la represión del movimiento estudiantil como un acto de defensa del orden y la estabilidad del país, pero la masacre de Tlatelolco provocó una condena internacional y una creciente deslegitimación del gobierno en el escenario internacional. Pero todo esto, ¿qué pedía el movimiento estudiantil? Bueno, pedía la libertad de los presos políticos, la destitución de los jefes policíacos, la extinción del cuerpo de granaderos, la derogación del delito de disolución social, la indemnización para familiares de estudiantes asesinados, heridos y desaparecidos, y el deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión a ejércitos por el maltrato y abuso del Estado. Pero adelante, tomen asiento y veamos uno de los varios testimonios de algunos participantes del movimiento estudiantil de 1968 para podernos adentrar un poco más al tema y saber algunos datos que no sabíamos. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, que no me pude levantar. Y un muchacho se acerca y me dice: maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala me atraviesa. El hecho es que aquí cayó. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Y se comenzó a oír el tableteo de las ametralladoras y entonces tú te vuelves, te bloqueas. Corrimos, me dijo Tita, corre, y yo traía la manta, me dice, deja la manta, pendeja, déjala. Pues sí, pero yo no sabía, o sea, si te bloqueas con eso. Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos. Yo recuerdo que estaba encima de otros cuerpos, que yo mismo tenía encima a otra gente. Recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello, que me impedía pues levantarme, y así estábamos todos, algunos heridos, muertos.
Sobre todo las mujeres, tratábamos de consolarlas, consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos. Bueno, ya sabíamos, ya el ejército tenía tiempo alrededor de la universidad. Sabíamos que iba a entrar, pero nunca creímos que eso fuera a suceder. Entonces veníamos por la explanada, por las islas, cuando de repente vimos a unos soldados ahí, entre los árboles. Y yo lo único que dije, ¿qué es esto? Se nos acercaron, traían así las bayonetas y nos dijeron, así como arreándonos hacia la explanada de Rectoría. Y ya no pudimos avisarle a nadie. Nos llevaron allá a la explanada, a todos. Vaciaron todos los edificios de la universidad. Las mujeres acostadas de un lado y los hombres de otro, boca abajo con las manos en la nuca. Entonces la maestra Ifigenia Martínez, que era en ese tiempo directora de la Facultad de Economía, le pide permiso a Hernández Toledo para levantarnos porque estaban arriando la bandera, que estaba a media asta. Y sí, nos dan permiso de levantarnos y cantar el himno mientras la arriaban, ¿no? Te lo juro que a todos se nos hizo un nudo en la garganta. Hombres y mujeres, estoy segura que llorábamos. Termina eso, nos suben a los camiones de asalto y empiezan a trasladarnos a diferentes cárceles, ¿no? Soy hija del 68, porque mis padres participaron en el movimiento estudiantil. Yo tenía 6 años cuando fue la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre. Y en ese movimiento mi madre participó ya como maestra, entonces era maestra del Politécnico. Entonces esa dualidad, digamos, entre la política, en hacer política para transformar el mundo y particularmente nuestra realidad, nuestro país, nuestra ciudad, y al mismo tiempo este sentido de académico, científico, pues fue donde yo crecí. Cuando tenía 15 años me acerqué, me involucré con el movimiento de doña Rosario Ibarra de Piedra y otras madres que buscaban a sus hijos que habían sido desaparecidos por motivos políticos por el Estado. Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87, que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Querían elevar las cuotas, la inscripción, las colegiaturas, y entonces se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella. Y el principal elemento de defensa de los estudiantes entonces es que la educación no es una mercancía, la educación es un derecho que está establecido en el tercero constitucional. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. ¡No caigamos en provocaciones! En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Llegamos a la conclusión de que este fue un acontecimiento trascendental que puso de manifiesto la lucha por la libertad, la justicia y la democracia en un país marcado por el autoritarismo y la represión. A pesar de que la violencia desata por el conflicto, el movimiento dejó un legado de resistencia y lucha por los derechos humanos que perdura hasta hoy en día. En definitiva, el movimiento estudiantil fue un momento crucial en la historia del país que demostró la capacidad de movilización y la resistencia de la sociedad civil ante la injusticia y la represión, concluyendo así el 2 de octubre de 1968. A pesar de las consecuencias trágicas del conflicto, el movimiento dejó un precedente de lucha por la libertad y la democracia que sigue vigente en la memoria colectiva de México.
Nuestro argumento ante todo esto es que comenzamos con la investigación del tema que nos fue asignado por la profesora. Durante este proceso nos fuimos empapando del tema, de sus causas, consecuencias, argumentos, características y de sus principales autores, y nuestro interés por este tema fue en aumento. Gracias a esto pusimos aún más esfuerzo a esta investigación. Es muy importante difundir estos hechos históricos que definitivamente marcaron a la historia de nuestro país y a una generación y a la sociedad misma, más que a nosotros como estudiantes. Es importante reconocer dicha importancia de defender nuestros derechos y que no se permita ningún tipo de violación hacia ellos.